llegado el momento de crecer con el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Y hoy, en Momento de Crecer, estudiaremos la lección número 4. ¿Cómo nos rescata Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Muy buenos días, querida audiencia virtual. Feliz sábado. Bienvenidos a Momento de Crecer, momento donde estudiamos la palabra de Dios y crecemos en el conocimiento de Dios. Y hoy estamos con un elenco totalmente joven, juvenil, diferente, porque hoy es sábado joven. Hoy, 22 de julio, nuestra Juventud Peregrina, nuestro Ministerio de Jóvenes, está llevando a cabo la programación de esta mañana. Y por eso que estamos nosotros con estas camisetas que dicen Poder Juvenil, que es el nombre de este Ministerio Juvenil de la Iglesia de los Peregrinos. Así que por esa razón tenemos como invitados especiales a nuestros queridos jóvenes de la Iglesia de los Peregrinos, especialmente a Milagros Oris. Gracias por la invitación. Ella, por cierto, es la anciana de jóvenes, como la coordinadora espiritual del Ministerio Juvenil. Bienvenida, Gracias. Milagros. Gracias, es un placer para mí estar acá compartiendo con todos y llevando palabra de Dios del repaso de nuestra lección de Escuela Sabática. Ella es oriunda de Cuba. Además estás estudiando enfermería, creo que. No, terapia respiratoria. Terapia respiratoria. Era algo de salud, por algo así. Exacto. Bueno, bienvenida. Para los que no lo conocen, ella es Milagros. Y también tenemos al pastor Yeser Castillo. Ustedes lo ven joven, pero él es pastor, ya está graduado. Pastor, cuéntanos, ¿hace cuánto te graduaste? ¿De qué universidad? Sí, me acabo de graduar en mayo de la Universidad de Oakwood en Alabama. Y recién me contrató la conferencia de aquí del sureste de la Florida. No para trabajar, sino para seguir estudiando. Así que el 28 de agosto voy a empezar mi maestría en la Universidad de Andrews, en Michigan. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, allí como ustedes ven, estos jóvenes están bien caminados en terapia respiratoria, en universidades, y el pastor pues ahora va a continuar sus estudios, así tan jovencito como ustedes lo ven, van a continuar su maestría. Y bueno, estas servidoras ustedes me han visto como cada sábado en este momento de crecer, y para mí es un gusto tenerlos, y para nosotros es un gusto que ustedes estén con nosotros, así que desde la ciudad que ustedes se encuentren, escríbenos allí. Yo también soy joven, usted también es joven, no importa la edad es mental, no importa si tienes, de hecho dicen que si tienes menos de 100 años, eres joven. Abajo eres joven. Eres joven. Así que soy joven en Cristo Jesús, escribe en el chat. Pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos con una oración para ya comenzar? Claro que sí. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por este sábado, gracias por la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. Señor, permite que tu Espíritu Santo vaya con nosotros y que lo estudiado durante esta semana podamos una vez más ponerlo en práctica y no quedarnos con nosotros, sino compartirlo con todas las personas que nos rodean. Guíanos y que tu bendición esté con nosotros. Por Jesús. Amén. Amén. Querida familia, la lección que vamos a estudiar a continuación es muy importante, creo que es fundamental en todo el repaso de la lección. De hecho, quiero adelantarme que si todavía tú no tienes el folleto de la Carta de los Efesios, tú puedes conseguirlo a través de tu iglesia local con tus directores de la Escuela Sabática, pero si aún así tú eres de tu casa, no tienes ninguna iglesia a la cual tú vas, simplemente estás con esta iglesia virtual, tú puedes descargar este recurso a través de nuestra página web www.losperegrinos.org/escuela sabática. Allí vas a conseguir este recurso. Así que bueno, la lección número 4, ¿cómo nos rescata Dios? De hecho, la semana pasada estuvimos viendo las lecciones anteriores, todo el capítulo 1. Vimos capítulo 1, lo que fue lección 1, 2 y 3. Y a partir de esta lección número 4, nos adentramos al Efesios capítulo 2. Y allí vemos cómo de una manera Pablo empieza a describir de manera detallada, de manera individual, cómo es que Dios nos rescata, cómo es ese plan, el que hablamos en la lección 2, ¿se acuerdan? El plan cristocéntrico de Dios, que de hecho, que si no lo has visto, puedes buscar en nuestro playlist Escuela Sabática y vas a buscar la lección número 2 en diferido, más adelante, no ahora, pero después que termine esa transmisión puedes buscarla y te vas a dar cuenta de ese plan cristocéntrico. Él lo habló de manera muy resumida, pero hoy, a partir de esta lección número 4, a partir del capítulo 2 de Efesios, vamos a ver
de manera detallada cuál es el proceso, cómo es que Dios interviene en la salvación del hombre. Y para ello, mis queridos amigos jóvenes, vamos a concentrarnos y a leer desde todo el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Quién empieza? Bueno, yo. Sí, claro que sí. Salvos por gracia. Y el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Ok, leíste los primeros 3 capítulos. Los dos Los primeros. primeros 2 capítulos. Léeme el tercero también. Ok, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En estos primeros 3 capítulos, pastor, yo no sé si lo ven ustedes, veo que es un diagnóstico exhausto de la condición del hombre antes de Cristo. Exactamente. Porque parece que vivimos en pecado, en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados. Parece que Pablo nos expone la nefasta, la dramática y la triste realidad del ser humano. Sí. Yo creo que una manera que lo podemos entender lo que Pablo va a hacer en estos 10 versículos es que Pablo va a describir la vida de una persona en un antes y un después. Es como, por ejemplo, para que los podamos entender de una manera más fácil, no sé si han visto algún comercial, usualmente a principio de año, donde ponen o las personas que van al gimnasio o se toman una pastillita o lo que sea, y resulta que ponen fotos de un antes y un después. Y lo que sucedió en el medio es que fueron al gimnasio, se tomaron un suplemento, lo que sea. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí es algo parecido a eso. El versículo del 1 al 3 está describiendo ese antes. Ese antes cuando todo era negro, cuando todo era sucio, cuando todo era malo. Era ese antes de ir al gimnasio, de tomar unas pastillitas, y después él va a entrar a cómo cambiamos y entramos al después. Eso es lo que él va a hacer en estos 10 versículos que vamos a leer ahora. Ahora bien, estos primeros 3 versículos que acaba de leer Mili, nos quiere decir que la condición del hombre está en una muerte espiritual. Ahora yo pregunto, realmente cuando Adán y Eva pecaron, ellos no murieron de una vez, ¿verdad? No. Pero sí hubo una muerte espiritual, una moral. muerte moral, una muerte interna. Ya nos sentíamos sucios, no nos sentíamos capaces. Imagínate, traicionar lo que Dios había puesto en nuestras manos para que vivamos por toda la eternidad. Sí, y ahí el versículo habla de muertos en sus delitos y pecados. Ahora, pastor y Mili, y todos ustedes que también estudiaron la lección con nosotras, ¿qué significa estar muertos en sus delitos y pecados? Sabemos que no significa una muerte física, pero ¿qué significa entonces estar muertos en sus delitos y sus pecados, pastor? Como tú dijiste al principio, en este drama que vemos allá en Génesis, Adán y Eva, Dios los creó con un plan perfecto, pero resulta que ellos pecaron. Y en esencia el pecar es estar alejado de Dios. De acuerdo a Isaías 59, 1 y 2 dice que el pecado en su naturaleza nos aleja de Dios. Y al estar alejados de Dios, la Biblia dice que Dios es vida, pues lo lógico, la consecuencia lógica es que si no está Dios, la contraparte de eso es muerte. Exactamente. Es muerte. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros estábamos en ese antes, donde no hay vida porque no está Dios. Entonces vemos que él dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, pecar muchas veces, y vamos a hablar un poco más de esto en adelante, pero pecar muchas veces lo definimos en malas acciones. Pero pecado, de acuerdo a la Biblia, es mucho más que esto. Es correcto. El mismo Pablo dice que el pecar es quebrantar la ley de Dios. Pero resulta que la palabra quebrantar no sería la mejor traducción, por así decirlo, sino que la palabra allí es anomía, significa estar sin ley. O sea, el pecado es una condición que nosotros llevamos por dentro, querámosla o no. O sea, el pecado, lo pongo de esta manera, yo no peco. ¿Cómo diría? No soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. Es correcto. O sea, lo que hay dentro de mí me lleva a La ser naturaleza. exactamente. De hecho, entonces, esto es lo que Pablo está describiendo aquí en el O versículo. sea, muertos en sus delitos y pecados es una condición espiritual
moral. Quiere decir que yo puedo estar dentro de la iglesia, yo puedo haber aceptado a Cristo, pero aún estar muertos en delitos de pecado. ¿En qué sentido? En el sentido en que muchas veces nosotros pensamos que sin Dios todo va a estar bien, que yo no necesito a Dios para arreglar mi vida, que yo no necesito a Dios para arreglar el mundo. Y en esa condición es que estamos muertos, cuando creemos que somos suficientes, autosuficientes, cuando creemos que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y para muestra un montón, ¿cuántas veces en la calle encontramos este tipo de personas? Incluso dentro de la misma iglesia, porque a veces llegamos a la iglesia, profesamos fe, pero salimos de la iglesia, salimos de las 4 paredes del templo y nos encontramos en un desafío, en una condición, y somos incapaces de decir, confío en Dios, Dios está al control. Y en el mismo caso también como jóvenes a veces que ya tenemos familiares y nacimos en el Evangelio, no tenemos esa relación con Dios, ese encuentro personal con Dios y puede ser que no veamos esa diferencia de ese pecado, pero a la misma vez necesitamos de Cristo, necesitamos de esa transformación, de ese toque del Así Espíritu es. Santo en nuestras vidas para poder tener ese cambio y vivir lo que vamos adelante seguir explicando. O sea, entonces quiere decir que el hombre entra en una condición porque peca Adán y Eva, pero no, a su vez en el versículo 3, aparte que somos muertos de los delitos y pecados, también parece que hay una fuerza que interactúa. Dice el versículo 2 o 3. Empieza en el versículo 2. Empieza en el versículo 2. ¿Qué Sí, dice? exacto. El versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo estoy viendo aquí, además de ya el combo que traemos por nuestros padres, los primeros padres Adán y Eva, que ellos pecan y ya estamos destituidos, estamos separados, incomunicados, alejados de Dios. Además de eso, tenemos unas fuerzas o unas influencias que actúan en nosotros. Y el versículo 2 y 3 mencionan como 3 fuerzas, 2 externas y una interna. En el versículo 2 habla de 2 internas, es decir, el mundo, ¿es verdad? Las corrientes del mundo, es decir, donde alude la sociedad, la cultura. Esta sociedad Sí, es todo un lo que modelo. nos influye, todo lo que nos rodea. Este es- mundo es un modelo, un estilo de vida que no tiene temor a ninguno a Dios. Este mundo nos lleva siempre al mal, a pecar. Y como dice la Biblia, lo malo le Llaman llaman bueno y a lo bueno Se llama mal. Vivimos. Entonces, ya ahí tenemos otro tipo de influencia. No solamente lo que precedemos de Adán y Eva, sino también de lo que es el mundo. Además de eso está el príncipe, dice, de la potestad del aire. Pastor, ¿qué es eso del aire? Creo que en las lecciones pasadas habla de los cielos, el aire, los lugares celestiales. Yo sé que esto lo repasamos en lecciones anteriores, pero será bueno volverlo a recordar para aquellos amigos que nos están viendo por primera vez en esta lección número 4. Pero ¿qué se refiere la palabra de Dios cuando dice el príncipe de la potestad del aire? En otros versículos u otras versiones habla de los, cuando se refiere a Jesús, en los cielos o en los lugares celestiales. Yeah. ¿Realmente es el aire? ¿Es el cielo? ¿O a qué se refiere? Bueno, antes de llegar ahí, quisiera, donde tú dijiste, siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad, lo que está diciendo Pablo cuando nos metemos al texto en su original, él está diciendo que la corriente de este mundo está dirigida por este poder que está detrás de, vamos a decir, detrás del telón. So es más bien una misma, vamos a decir, una misma fuerza que se manifiesta en diversos aspectos, pero está dirigido por este príncipe del aire. Ahora, la potestad del aire. Hay varios comentadores que ven diferentes cosas en esta palabra. Algunos lo ven como algo literal, diciendo que es el aire literal que nosotros no podemos ver, pero otros dicen que es algo más, vamos a decir, simbólico, metafórico, pero cualquiera de las dos que sean, lo más importante aquí es que hay un príncipe de este aire, que algo que nosotros no estamos viendo mientras vivimos cotidianamente. O sea, es el área, es la atmósfera, la esfera donde reinan estos poderes que nosotros no podemos ver. Y dice que en este aire hay un príncipe. En otras palabras, nos damos cuenta aquí de 2 cosas. La primera es que hay un príncipe, quiere decir que hay súbditos. En otras palabras, y después
en el libro de Efesios en adelante, Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, porque él está describiendo algo que es más de una persona. Pero vamos a llamarle personas, en estas personas hay uno que es el que trae todo este mal, el que trae la corriente de este mundo, el que trae todo lo que nos afecta a nosotros, es gracias a esta persona que es el príncipe. Ahora, y concluyo con esto, la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia son ideas paralelas. En otras palabras, está diciendo que es una y la misma cosa. O sea, el espíritu que opera en las personas, en el mundo, no es el espíritu de ellos, sino que es alguien más que lo está controlando. Y ahora en el versículo 3, que tú vas a llegar ahí ahora, dice Pablo que un día nosotros también estábamos allí. En otras palabras, lo que Pablo está describiendo en pocas palabras es como si alguien más estuviera viviendo la vida de nosotros cuando estamos alejados de Dios. Lo que quiere decir, esto es impresionante y hasta un poco preocupante, porque por eso es que Pablo en otros versículos dice, no puedo hacer lo que quiero hacer, sino hago lo que no quiero hacer. Y de hecho, Santiago 1:14 dice, que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Romanos 7:23, otra ley que lucha en nosotros y en contra de nosotros. Está la situación difícil, porque, pastor, no solamente es la naturaleza que tenemos, es que ese poder que se ve en ese plano invisible, en ese plano sobrenatural, está actuando en nosotros. Y por eso a veces nosotros tenemos esta gran lucha. Nosotros más que todo como jóvenes, yo sé que también tenemos esa lucha de que de repente queremos obedecer a nuestros padres, pero no nos sale la obediencia, nos sale todo lo contrario. Es una lucha constante porque como jóvenes no queremos a veces ni estudiar, ni la lección de escuela sabática, ni leer la Biblia. Llegan momentos de sentirnos en el piso, pero asimismo con ese poder, el poder mayor es de nuestro Cristo Jesús que nos da y venimos delante de su presencia y decirle, Padre, mira, yo no puedo con lo que estoy pasando. Es que de hecho, en la lección anterior, creo que Efesios 1:20, pastor, revisa 1:20, 19 y 20, Efesios 1, 19 y 20, habla de que cuando Jesús es ascendido al cielo después de resucitar, esos poderes que ahora están activos, no se han ido, están activos en este pleno siglo XXI, están subordinados a Él. Por eso es que el versículo tan hermoso que dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque realmente, a pesar de que ese poder pueda actuar en nuestra vida, y de hecho es la vida del peregrinaje, hay días así, otros días así, un día estamos en la mañana súper consagrados, pero en la tarde metemos la pata, pero todo lo podemos en Cristo fortalece, porque ya Cristo tiene la victoria sobre esos poderes. Aquí quiero compartir algo, dice, Cristo tiene la victoria sobre todo mal y sobre los poderes espirituales, los mismos que una vez dominaron la vida de los creyentes, para argumentar lo que decías. Así que estamos atrapados en un patrón de conducta, de comportamiento pecaminoso y autodestructivo. Esa es la condición de nosotros en esos primeros versículos. Pero lo más maravilloso de esta lección, y ya vamos a entrar de lleno al versículo 4, que es el versículo de memoria de esta lección. Y dice así, a ver, ¿quién me lo puede leer? Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Bueno, el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí vemos el ejemplo que nos pusiste al principio, de las propagandas y la publicidad del antes. Pero tómate esta píldora y el después, o ver sin eso. Ese pero Dios, en ese versículo 4, esas escasas dos palabras, cortita, pero Dios es el que marca, es como la bisagra, que marca la diferencia entre ese antes, que ya lo vimos, con el después que vamos a ver ahora. Es como tú decías al principio, que los primeros versículos son un diagnóstico. Es cuando tú vas al médico y te diagnostican con una enfermedad, pero te dice, pero hay una pastilla, pero hay una solución, pero si haces esto, y ahí está, pero Dios, con su amor y su misericordia. Pero Dios. O sea que esas dos palabras están revirtiendo toda la situación depravada y pecaminosa del ser humano, solo con esas dos palabras. Ese pero Dios significa que Dios está interviniendo. Es decir, ese pero Dios significa que Dios no está pasivo ante lo que está pasando en el mundo. Hay algo importante aquí, y me llama la atención quién es el que está escribiendo la carta. Es Pablo. O sea, al principio, versículo 1 y 2, Pablo está hablando en una tercera persona, o sea, le está hablando a ellos. Ahora en el versículo 3, él se incluye. Se identifica. Exactamente, porque Pablo sí era un teólogo, sí tenía los degrees y todo,
pero él no está hablando de una teoría que tiene en la mente, él está hablando de una experiencia. Propia. Porque Pablo es el ejemplo claro de esto. O sea, Pablo es el antes y el después. Antes era Saulo, ahora es Pablo. Entonces ahora él llega al versículo 4 y él dice, pero Dios. Su énfasis no está en el antes. Su énfasis en el libro entero es el después. El después. De hecho, solamente dedicó 3 versículos al antes y el después. resto son como 8 Exactamente, versículos. al después. Entonces, Pablo está diciendo, y quizás le estoy hablando con algún joven, que quizás anoche te encontrabas haciendo algo en el teléfono que tú no te sientes bien de hecho, pero para ti hay un pero Dios. Amén. Quizás hay alguien que, no sé, antes era un adúltero, pero para ti también hay un pero Dios. Amén. Ponle ese antes lo que tú le quieras poner. Hoy Dios te dice, pero Dios. O sea, en tu reguero, en tu desorden, en todo eso que tú estabas pasando, ahí llegó Dios y Él puso un pero Dios. Y hoy hay alguien que tiene que agradecer con un pero Dios, porque si no fuera por ese pero, pues no estuviéramos ni nosotros aquí en esta mañana. Ese pero Dios lo cambia todo. Y de hecho, yo no sé qué situación, como decía el pastor, estás atravesando en tu vida en este momento. Tal vez estás esperando ese trabajo, la situación económica del país te dice que no, la inflación jamás lo vas a conseguir, pero Dios te va a proveer ese trabajo. O quizás un joven como yo experimentado que terminaste una carrera Sí. en un transcurso bien duro, que terminas un título y todavía te sientes con esa ansiedad de ya comenzar un trabajo, de buscar, de salir, de tomar tu licencia, pero Dios Amén. te va a dar esa fuerza, pero Dios se va a glorificar en ti y va a hacer el milagro que deseas en ti. Y yo quiero que tú allí, mi querido amigo, mi querido hermano que nos estás viendo, independientemente de lo que estás atravesando, lo que estés pasando en esta temporada de tu vida, escribe allí el después, no importa el antes, ya tú y Dios saben cuál es ese antes o esa condición actual en que estás. Enfócate como Pablo se enfocó aquí, pero Dios, coloca allí, tal vez estés esperando un milagro en tu matrimonio, pero Dios, escribe, Dios va a recuperar mi matrimonio. Tal vez tengas mucho tiempo como abuela, como madre orando por tus hijos para que regresen a los caminos de Dios, pero Dios, coloca allí, los va a traer de vuelta a la iglesia. Tal vez eres un joven que está luchando contra muchos vicios, pero coloca allí, pero Dios me va a librar de esos vicios. Coloca allí en el chat, pero Dios, porque de ahí en adelante la historia cambia. Todo es hecho nuevo, Dios interviene, significa mucho. Entonces, desde los versículos en adelante, Dios encontró un motivo en sí mismo para salvar a la humanidad. Dice el versículo 4, Vermilio. Ok, el versículo 4 que ya lo leímos en el versículo Sí. 5, pero vamos a Dios, repetir. que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo. Por gracia sois salvos. Es decir, que es rico en misericordia. Vemos allí entonces el contraste, ¿no? Muerte en los primeros 3 versículos, vida en los versículos siguientes, pero Dios, vida. Ira al principio, hijos de la ira, ahora misericordia. Vemos entonces allí cómo en esos versículos Dios por su propia iniciativa, ¿verdad? Él es el protagonista. Él no espera, no hay nada en nosotros. La condición del hombre es degradante, es muerte espiritual, muerte moral, hijo de la ira. Pero Dios buscó un motivo en sí mismo para entregarse y darle una salvación al hombre. Yo no sé ustedes, yo a veces me pregunto por qué. ¿Qué merezco yo? Exactamente. Y aquí está la respuesta. De hecho, cuando vemos la sintaxis gramatical del texto, nos vamos a dar cuenta que el versículo 5, 6, 7, 8 al 10 no va a ser posible sin esta frase. A ver. Por su gran amor con que nos amó. Amén. En otras palabras, todo lo que Pablo va a decir de ahora en adelante es condicionada de acuerdo al amor de Dios. Correcto. Entonces, el por qué no es porque me lo merecía, no es porque era bueno. Porque yo hago algo. Exactamente. El por qué es ese amor de Dios. Dice, con su gran amor con que nos amó. O sea, no es un amor cualquiera, es un gran amor. Y hay una diferencia. Dios no es que tiene amor, es que es amor. O sea, él si dejara de amar, dejara de ser Dios. Y quizás hay alguien que me está escuchando y tú dices, no, pero ya yo metí la pata demasiado profundo. Pero es que Dios no te puede dejar de amar porque eso es lo que Él es en esencia. O sea, quizás hay alguien aquí que está mirando y no estás en tu después, todavía estás en tu antes. Y si tú hoy estás en tu antes, si Él lo hizo con otro, también lo puede hacer contigo. Amén. Si lo hizo con nosotros,
también hay esperanza Y para eso ti. fue lo que hizo, por eso la lección de esta semana como título, ¿cómo nos rescató Dios? Y es por ese amor que nos rescata en el versículo 6, ya vamos en el versículo 6. Y dice, Es la respuesta de cómo nos rescata Dios. ¿Qué y dice el juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Entonces, Jesús. ¿qué hizo Dios? Hizo, según ese versículo, pastor, hizo tres cosas. Ujú. Nos impartió vida con Cristo, nos resucita por la fe, juntamente con Él. Y Y nos tercero, sentó. nos hace Es decir, sentar en en los lugares lugares celestiales. celestiales. Pero eso ya como que ya lo leímos. ¿No se acuerdan ustedes la semana pasada en Efesios 1? Que eso fue lo que hizo Dios con Jesús. Cuando por su poder, por eso que la lección pasada era el poder, el Cristo exaltado, el poder del Cristo exaltado. Cómo el poder de Dios se manifiesta en la resurrección de Jesús, lo asciende, lo sienta en los lugares celestiales. ¿Y qué está haciendo también Dios con nosotros según ese versículo? Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares Celestial. celestiales. Y es lo mismo del versículo que acabas de leer, el versículo 12. Es decir, que lo mismo que Dios hizo con Jesús, Cristo lo hace con nosotros. Con lo hace nosotros. a través de Cristo. Porque resulta que Cristo es el prototipo de nosotros. Lo vemos allá en Primera de Corintios 15, donde él habla acerca de la resurrección. Y Pablo presenta que nosotros algún día vamos a ser resucitados gracias a que Cristo fue resucitado. Y ahora él lo presenta aquí de una manera más simbólica, o sea, de una manera más espiritual. Pero me llama la atención la centralidad de Cristo. Hay tres palabras que tú ya mencionaste, o tres frases. Dice que nos dio vida juntamente con Él, nos sentó juntamente con Él y nos resucitó juntamente con Él. Son tres frases. En el griego, cada frase es una sola palabra. Y las tres palabras están, ¿cómo se dice?, compuestas por un prefijo y un sufijo. El prefijo de las tres es juntamente con o con. Y el prefijo es en. Lo que Pablo está diciendo es que tenemos vida juntamente con Cristo en Cristo. Tenemos vida o somos resucitados juntamente con Cristo en Cristo y somos sentados en lugares celestiales juntamente y en Cristo. O sea, fuera de Cristo No sería puede- imposible. Aquí vemos, hace 2 lecciones hablamos del plan cristocéntrico. Aquí está el plan cristocéntrico más claro ni el agua. O sea, sin Cristo no hay plan. Él es el plan. Por eso que decíamos al principio, en las lecciones anteriores, él abarcó el plan de manera general, pero en esta lección vemos el detalle. Y Más el- personal. Más personal. Exactamente. Es decir, que al levantarnos, al exaltarnos, al sentarnos, es en Él y con Él, Exactamente. de Cristo. Ujú. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios da este plan, nos rescata por ese gran amor? ¿Cuál es el propósito? Lo encontramos en el versículo 7. El versículo 7 estamos leyendo Efesios capítulo 2. Versículo Para 7. mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sigo el 8? No, solo el 7. Siglos venideros. O sea, para mostrar, es decir, Dios interviene para mostrarle al cosmos, al universo, a las personas, a los ángeles, a todo, su poder de salvarnos y también su gran Misericordia y amor. y gracia. Yo creo que hay algo importante de destacar aquí y a veces nosotros pensamos que en este conflicto que hay entre el bien y el mal, los que estamos en juego somos nosotros. Y nosotros simplemente nos metieron Pero el que está en cuestión, el que está en juego se llama Dios y su carácter de amor. Desde un principio Satanás dijo que Dios no era bueno. Entonces aquí en el versículo 7 lo que Pablo está diciendo que en ese futuro, en esos siglos venideros, se va a quedar claro, se va a vindicar el carácter de Dios, donde no va a haber ninguna pregunta, nadie va a poder decir, no, aquí le falta No, aquí se va a vindicar completamente que Dios en realidad es bueno y que Satanás era mentiroso desde el principio. Por eso se demostró en el momento que Cristo murió, se demostró ahora en nuestras vidas y se demostrará en los siglos venideros, por la eternidad. Es decir, que esto es un plan, pastor, durabilidad eterna. Ujú. No va a acabar nunca, es una durabilidad eterna. Ahora, llevándolo ya al asunto en estos pocos minutos, vamos a abordar cómo nosotros podemos participar como creyentes. Ok, ya sé que, pero Dios me da la salvación, me exalta, me resucita, vivo junto con Él, me sienta en los lugares celestiales. Pero ¿cómo nosotros, en qué sentido participamos en todo eso? Ya. A través de nuestra fe.
Ujú. Pienso yo que es nuestra fe, como dice ahí. Para Pablo, la fe surge o nace o actúa en nosotros cuando Dios nos ofrece su gracia. A través de esa gracia inmerecida que Dios nos da, es que aplicamos esa fe en esos problemas, en esas circunstancias, donde nos sentimos a diario que no ponemos, ahí es donde ponemos en práctica esa fe y somos testimonio para los que nos rodean de un Cristo misericordioso. Así es. O sea, me estás diciendo que Dios nos regala la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Pero para poderla tener y experimentar, vivir con Él, resucitar junto con Él, exaltarlo y sentarnos así como lo hizo con Él, tengo que ir con Él a través de la fe. Yeah. Pero la fe no es la que me salva, No, ni las obras. tampoco. Pero la fe me lleva a la gracia. El camino, la vía. Ujú. Es como la ilustración que estábamos hablando tras cámara, de la manguera y el agua, ¿verdad? Nosotros el agua la tomamos porque nos va a saciar, nos va a calmar la sed. Pero el agua tiene que llegar a través Por de un un conducto. ducto, a través de una manguera. La manguera no es importante, lo que importa es el agua, porque es la que te calma la sed. Pero la manguera es el medio por la cual llega al lugar para tú beneficiarte de esa agua. Lo mismo pasa con este tema. Lo importante es la gracia, el regalo que Dios nos da, pero para llegar a ella es a través de la fe. Como dice Habacuc 2:4, ¿no? Más el justo por la fe vivirá. Pastor, un mensaje final para aquellas personas que tal vez hayan perdido un poco la fe por condiciones, tal vez este mundo, se han adaptado tanto a este mundo, piensa que no, han pasado más de 2000 y tantos años, ¿será que Cristo no ha venido? O se adaptan tanto por esa fuerza que opera en nosotros, como lo hablábamos al principio. Un mensaje final importante para esa juventud que nos está escuchando hoy, sábado joven, donde estamos exaltando a ese grandioso Dios. Un mensaje final para todos nosotros. Mira, si hay algo interesante que Pablo utiliza y es la metáfora de caminar. Y yo creo que él utiliza la metáfora de caminar para vivir. Y todos los que estamos aquí y están escuchando, estamos caminando, estamos viviendo esta vida. Y resulta que Pablo estaba diciendo que antes caminábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero ahora en el versículo 10 él dice algo. Él dice que fuimos creados para buenas obras, para que camináramos en ellas. Y todo esto es posible porque él dice que por gracia somos salvos. Amén. En otras palabras, no hay camino que sea tan, ahora no me viene la palabra en español, no hay camino que sea tan oscuro o camino que hayas virado tanto en el camino que Dios no lo puede enderezar. Quizás hay alguien que está escuchando y tú dices, no, pero es que para mí ya no hay esperanza. Y hay algo interesante que él dice que por fe fuimos salvos, o sea, está en un pasado. Hoy puedes vivir con la certeza que no tienes que esperar a mañana, no tienes que esperar a que, bueno, cuando llegue al cielo, bueno, cuando Dios me dé vida eterna. No, se trata de que hoy podemos empezar a caminar con Cristo Jesús. Y en ese caminar, entonces experimentamos lo que Pablo aquí está tratando de que nosotros entendamos, esa transformación. Así que nunca es demasiado tarde para dar un giro en U y cambiar nuestro camino. Y el llamado en esta mañana, si tú quieres entregarte a Cristo, querido joven, escríbelo en el chat, o querido joven para todos. Dios está ya regalándote la gracia, ya el plan está hecho, está ejecutado. Solo está en ti y en mí decidir por Cristo Jesús. Una oración final para despedirnos y continúen con esta hermosa programación de Sábado Joven. ¿Oramos? Claro que sí. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra, cada vez que la abrimos, encontramos agua fresca. Amén. Y, Señor, quizás alguien que ha escuchado esta transmisión está sediento de esta agua. Está sediento, Señor, porque su camino había sido negro, su camino no era tan recto quizás como ellos querían, Señor, pero hoy te agradecemos porque todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Y por eso, Padre, hoy te pido que aunque sea una persona que está escuchando, pueda experimentar en su vida esas dos palabras, pero Dios. Pero Dios cuando he caído, pero Dios cuando he fallado, pero Dios cuando he metido la pata tan profundo que pensaba que no había esperanza, permíteles hoy escuchar esas palabras, pero Dios, para que cuando nosotros salgamos de esta transmisión, cuando termine este culto, podamos salir convencidos sabiendo que pero Dios nos da la victoria en este día y que hoy estamos sentados en lugares celestiales. Así que, Señor, ayúdanos a tener una visión celestial y no una terrenal. Ayúdanos a ver más allá del problema, porque ya Cristo venció nuestros problemas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hemos llegado al final de Momento de Crecer.
con el repaso de la lección de la escuela sabática. Te esperamos el próximo sábado para crecer juntos en el conocimiento de Dios. Si te gusta nuestra programación, síguenos en YouTube, @Iglesia Los Peregrinos, en Facebook page, Iglesia Los Peregrinos, en Instagram, @Iglesia Los Peregrinos, y en nuestra website www.losperegrinos.org.